El grupo que conducía a Pancho avanzaba bajo una fuerte nevada. Utilizaban ramas atadas detrás del coche para borrar las huellas que dejaba la diligencia que hacía las veces de ambulancia. El 7º Escuadrón de Caballería estadounidense andaba a media jornada de ellos, y sin saber, están próximos a chocar con 100 hombres que protegen la huida de Villa. Narrará un dorado del grupo. El general Villa estaba sumamente decaído. Su cara se había vuelto delgada y pálida. Comía poco y parecía irse debilitando día con día. Fortísimas nevadas y había lluvia constante. Kilómetros recorridos más delante, llegando a Cieneguillas, salió el tan esperado sol. Sin embargo, el frío azotaba inclemente. La condición de la pierna era crítica. La herida se veía bañada en desinfectante y cubierta de algodones. Toda la carne alrededor había ennegrecido. Con el deshielo de la nieve caída la noche anterior, le lavaron la herida, le apretaron los bordes y brotaron pequeños fragmentos de hueso hasta que sangró de nuevo. Villa aún guiaba la ruta a pesar de su convalecencia. Conducía un pequeño grupo de 4 hombres, formados por 2 de sus primos, Joaquín Álvarez, de San Juan del Río, y Bernabé Cifuentes, su cuñado Juan Martínez, esposo de Martina, y su otro cuñado, Marcos Corral. Comenzaron la ascensión a la sierra, llegando hasta un bosque de pinos. Villa iba muy adolorido, pero sabía a dónde los conducía. Conocía el lugar. Prosiguieron hasta llegar a una cueva a la que llamará Cueva de Coscomate, en Santa Ana. La cueva se encuentra a pie de un cantil, cubierta por 2 árboles. 2 de sus acompañantes enlazan un arbusto que crecía sobre un barranco y lo suben amarrado en una silla, tirando de las cuerdas hasta la boca de la cueva, misma que taparon la entrada con ramas de pino. Tenían 3 cantimploras de agua, un poco de tasajo y 3 kilos de arroz. Llega el 29 de marzo. 300 kilómetros al sur de la frontera, a 2.500 metros de altura de la Sierra Madre, Tompkins y Pershing se preguntan si Pancho Villa está refugiado en Parral. Los nativos indican que Villa había partido en casi cualquier dirección y hablan de su presencia en varios lugares al mismo tiempo. Los mandos carrancistas habían advertido a Pershing que no avanzara más hacia el sur, pues no respondían del comportamiento de la ciudad de Parral. No atendieron la advertencia. Otros les informaban que Villa había muerto y que estaban buscando el cadáver. El general Cavazos había descubierto la supuesta tumba de Villa y cuando la exhumaron encontraron los restos de una vaca. El 10 de abril, Tompkins visitó a un oficial carrancista y le dijo que Villa se encontraba curando sus heridas en Valleza, 30 millas al oeste de Parral, hacia la frontera de Durango, justo al lado opuesto de donde se hallaba. Entretanto, en la cueva de Santa Ana, el arroz y el agua potable se habían agotado muy pronto. Cada tercera noche, uno de los ayudantes descendía del escarpado cerro por agua de río. Muchos kilómetros de ida y de vuelta para subir 3 cantimploras que, racionadas, solo duraban 3 días. Sus 2 custodios le hacían a Pancho curaciones con pencas de nopal. La herida sin duda estaba infectada. Villa comenzó a alucinar por el alta fiebre y en un momento de lucidez, pensando que iba a morir, hizo jurar a sus acompañantes que si fallecía, quemaran su cadáver para que sus enemigos nunca lo pudieran encontrar, para que no lo mostraran y nadie dijera que lo pudieron atrapar. El 11 de abril, la columna de Halsey, ignorando su presencia, pasaron cerca de donde se encontraba Villa y establecieron su campamento a pie del cerro, a muy corta distancia de la boca de la cueva. Villa los vio pasar a lo lejos. No obstante, la coincidencia es irrelevante, ya que no dieron con él. Tan luego como se tuvo noticias,
La columna del 13º de Caballería de la Punitiva había llegado a Parral al mediodía del 12 de abril. Tompkins se entrevistó con el general Ismael Lozano, quien le dijo que nunca debería haber entrado al pueblo y le pidió que se fuera. Este vaciló en hacerlo, pero al final optó por retirarse. Sobre la retirada del escuadrón, repentinamente, la multitud que se había congregado comenzó a gritar: ¡Viva Villa! ¡Viva México! En ese momento, civiles les dispararon a discreción, adolescentes apedreando a la caballería gringa, y el resultado de todo aquello fue 2 soldados desvividos, haciéndolos huir descompuestos del minero pueblo de Parral. La ciudad de Chihuahua ya no toleraba más la presencia de los estadounidenses en el estado. De regreso en la cueva, Pancho Villa, cuando aún no habían pasado 2 semanas de su arribo, comenzó a mejorar e incluso intentó caminar, pero no pudo levantarse. Muy de vez en cuando bajaban para recoger comida y agua que les dejaba en una peña un tal viejo Rodríguez, que vivía por la región y le era fiel a Villa. En el diluvio de desgracias tan graves que tornaba la situación entre el villismo, el 22 de julio, el general Calixto Contreras, general villista de antaño, fue asesinado cuando iba a tratar sobre su rendición, condicionada a que le permitieran pelear contra los gringos de la Punitiva. Contreras, donde el coronel Morán, haciendo las veces de francotirador carrancista, lo hirió de muerte, extinguiéndose poco después. Por su parte, en Columbus, Nuevo México, el 14 de abril de 1916, se inició el juicio a los 7 heridos mexicanos capturados en la invasión. En 20 minutos el juez condenó a pena capital a 7 de ellos: Juan y Pablo Sánchez, Eusebio Rentería, Taurino García, Francisco Álvarez, José Rangel y Juan Castillo. Fueron ahorcados el 8 y el 10 de junio. A José Rodríguez le conmutaron la pena capital por presidio de por vida, y a Jesús Páez, niño de 12 años, hijo de un capitán de Dorados, el que le había sostenido la rienda del caballo a Villa durante el ataque y que había perdido una pierna a causa de sus heridas, quedó en libertad. Noticias vienen y van acerca de la muerte de Villa. Parece confirmarse por varios candidatos dignos de crédito, como por ejemplo el próximo presidente de la Huerta. Fuertes rumores de su verdadera muerte, publicándose en letras rojas en diarios. Mientras los rumores sobre la defunción de Villa crecía, el secretario de Guerra de Carranza, Álvaro Obregón, y miles de mexicanos pedían la salida de la Punitiva porque arguyen que Villa ha muerto. Ante estas tesituras, el Departamento de Guerra estadounidense le impedía a Pershing moverse más hacia el sur, este u oeste de sus posiciones actuales. Ordenaron la retirada de cientos de sus tropas y crearon su base en San Antonio, Texas. Y Pershing organizó sus fuerzas de caballería del lado de su frontera. En la compañía de los guías apaches del jefe Chichén, el 10º Escuadrón de Caballería enfrentaba los graves problemas logísticos de una expedición que llegó a tener 12,000 hombres. A estas alturas de la expedición, Carranza les había negado el uso de los ferrocarriles y carecían de camiones suficientes para una búsqueda efectiva. La experiencia del escuadrón aéreo estaba resultando un desastre. La altimetría que alcanzaban los aeroplanos no era la suficiente para encontrar la parte alta de la sierra. No tenían buenos mapas y el teniente Raider estrelló su avión en Ojitos. Ya solo operaban 2 aviones, así que el 14 de abril se les ordenó regresar a Columbus. El hambre, entre tanto, dentro de la cueva se tornaba delirante. Un día, los hambrientos centinelas de Pancho vieron a una res pastando a la periferia del refugio y la mataron. Villa, al saberlo, les metió un cagadón, ya que el cadáver iba a traer sopilotes y sería una huella tangible de su presencia en la región. Luego de desollarla, ordenó llevar los restos a varias leguas y enterrarlos, cubriendo la tumba con piedras, y le pusieron una cruz, lo cual
más tarde hizo que alguien dijera que habían encontrado la tumba de Villa. El Paso Morning Times difundiría la pifia de que los estadounidenses encontraron y abrieron la tumba a la que los guió un prisionero diciendo que Villa había muerto después de que le amputaran la pierna. Emil Oldham, capital exvillista y gringo empresario en Leavenworth, el 14 de mayo conducía una patrulla del teniente George Patton, el futuro general, pieza importante en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. Al llegar al rancho San Miguelito, Patton, del que se decía que tenía una puntería excepcional, mató a 2 e hirió con 3 tiros de pistola a otro. El herido, que fue rematado por Oldham, era el coronel Julio Cárdenas, soldado villista que atacó Columbus. Tras esta acción punitiva, Patton fue ascendido a teniente primero y Pershing se refería a él como mi bandido. Aleatoriamente a estos sucesos, Candelario Cervantes se ocultaba en las montañas cerca de Namiquipa. Con 30 hombres salió de su campamento cerca de las Cruces con la finalidad de ir de cacería. En el trayecto se encontraron con un grupo de soldados gringos e hicieron fuego casi a quemarropa con sus Colt 45. Dentro de la melé dieron muerte a 2 villistas. Uno de ellos es Cervantes, uno de los hombres que había dirigido el ataque a Columbus. Los estadounidenses, tras meses de fracasos, en otra invasión disfrazada a México, utilizaron métodos sensacionalistas y decían que Villa estaba muerto, que habían encontrado su caballo ensillado con la montura llena de sangre en el lejano noreste de Chihuahua. El New York Herald tituló en primeras planas: Villa ha muerto, ¡viva Pershing! Para febrero de 1917, toda la tropa yanqui ya se encontraba de vuelta en Estados Unidos, arguyéndose triunfantes. Sin embargo, la realidad para el legendario Pancho Villa era otra. Hacia mediados de junio, aunque la pierna no mejoraba, había cedido a la calentura. Fue sacado de la cueva, conducido en una camilla rústica y con la pierna amarrada a un zarape, porque no podía caminar a causa de la debilidad. Era un Villa que estaba en los huesos. Comenzó a comer carne, pero le cayó muy pesada y le subió la fiebre. Tras varios días mejorando su dieta después de las hambres de la cueva, la abandonó y fue a donde vivía el tarahumara Gregorio Beltrán, un viejo compañero de lucha contra Orozco. Ahí, Pancho pudo empezar a medio caminar ayudado de un palo que hacía las veces de bastón y con la ayuda de Gregorio comenzó a retomar el contacto con sus hombres y regresaría paulatinamente a la resistencia guerrillera contra el gobierno de Carranza. Con mis 4 caranas terciadas, bien repletas de balas sedientas, cuando estamos en pleno combate, le doy gusto a mi buen 30-30.